Hubo un tiempo en el que Frida Kahlo era simplemente una pintora mexicana relativamente poco conocida fuera de los círculos artísticos, la esposa del muralista famoso Diego Rivera, la mujer cuya vida estuvo marcada por el dolor físico y emocional, la artista que pintaba sus sufrimientos con colores vibrantes y simbolismo poderoso. Pero si observas más allá de la imagen romántica que se ha construido alrededor de ella, si examinas las contradicciones entre la Frida del mito y la Frida de la realidad, si conoces las manipulaciones calculadas, el activismo político radical que bordeaba el fanatismo, las relaciones tumultuosas que incluían traiciones brutales, tanto cometidas como sufridas, y la forma astuta en que cultivó su propia imagen icónica, mucho antes de que el mundo la convirtiera en un producto comercial, tú verás una mujer mucho más compleja y mucho menos perfecta de lo que el mercado cultural actual quiere que creas. Y lo que descubrirás en este video sobre cómo Frida no era solo la víctima romántica del dolor, sino también una mujer que buscaba activamente la fama y el reconocimiento, sobre cómo su matrimonio con Diego Rivera era una dinámica tóxica de traiciones mutuas y celos violentos, sobre su affair calculado con León Trotsky, que mezclaba política y seducción, sobre su activismo comunista que era genuino, pero también performativo, y sobre cómo la imagen que conocemos hoy, las cejas unidas, los vestidos de guana, la mexicanidad exagerada, fue una construcción deliberada, diseñada para destacar en un mundo artístico dominado por hombres europeos. Cambiará por completo tu forma de ver a una de las figuras más comercializadas del arte moderno. Esta es la historia de Frida Kahlo, más allá del icono de dolor y color, o más precisamente, es la historia de Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, nacida el 6 de julio del año 1907 en Coyoacán, Ciudad de México. La hija de un fotógrafo alemán y una madre mexicana de ascendencia indígena y española, que sobrevivió la polio en su infancia y un accidente de tranvía devastador en su adolescencia, que se casó con Diego Rivera, 21 años mayor que ella, en un matrimonio que fue tanto colaboración artística como campo de batalla emocional, que tuvo affairs con hombres y mujeres, incluyendo a León Trotsky, el revolucionario exiliado que vivió en su casa, que era comunista radical, cuando ser comunista en México requería valentía genuina, pero que también usaba su activismo como parte de su marca personal, tú que construyó una imagen visual tan distintiva, las cejas unidas, los vestidos tradicionales mexicanos, las joyas indígenas, que se convirtió en una marca registrada mucho antes de que existiera el concepto moderno de branding, y que murió en el año 1954, a los 47 años, como una figura relativamente marginal en el mundo del arte, solo para ser resucitada décadas después como un ícono feminista, una mártir del dolor y una marca comercial que genera millones de dólares anuales en productos que probablemente la habrían horrorizado y fascinado en igual medida. Pero antes de llegar a las contradicciones y las verdades incómodas que complican la narrativa simplificada de Frida como la artista que pintaba su dolor, necesitas entender quién era en realidad durante su vida. Porque solo cuando comprendes a la Frida histórica, no la Frida del mito comercial, puedes entender las formas en que su imagen ha sido distorsionada, simplificada y vendida a una cultura que prefiere los íconos unidimensionales a las personas complejas. La Frida, que era simultáneamente víctima y victimaria, la que sufría genuinamente, pero que también explotaba ese sufrimiento para su arte y su imagen pública, y la que era mucho más astuta, calculadora y ambiciosa de lo que la narrativa popular admite, y espera a escuchar sobre su matrimonio con Diego Rivera. Porque esa relación, frecuentemente romantizada como un gran amor trágico, era en realidad una dinámica tóxica de traiciones, manipulaciones y poder que desafía cualquier categorización simple.
Estamos en el año 1929. Frida Kahlo tiene 22 años. Ha sobrevivido un accidente de tranvía que fracturó su columna vertebral, su pelvis y múltiples costillas. Un accidente que la dejó con dolor crónico que la perseguiría por el resto de su vida. Y está a punto de casarse con Diego Rivera, el muralista más famoso de México. Un hombre que tiene 42 años, que pesa más de 130 kilos, que ya ha estado casado 2 veces antes y que tiene una reputación bien establecida como mujeriego incansable. Según cuentan quienes conocieron a Frida en esa época, no era la belleza exótica que la cultura popular moderna imagina. Era una mujer pequeña, medía aproximadamente 1,55 metros, con un cuerpo marcado por la polio infantil que había dejado una pierna más delgada que la otra, y por el accidente que había dejado cicatrices y un dolor constante. Sus cejas eran naturalmente tupidas, pero las exageraba deliberadamente con un lápiz. Y su forma de vestir, que eventualmente se convertiría en su firma visual, era en parte una elección estética y en parte una necesidad práctica para ocultar las limitaciones físicas de su cuerpo. Pero lo que Frida tenía, y lo que Diego reconoció inmediatamente, era una inteligencia aguda, un ingenio mordaz y una presencia que compensaba cualquier limitación física. No era una mujer que pasaba desapercibida. Cuando entraba a una habitación, las personas la notaban, y eso era parcialmente natural y parcialmente cultivado, porque Frida entendía, incluso a los 22 años, el poder de la imagen. O su matrimonio con Diego comenzó con un acuerdo explícito según algunos relatos. Sería un matrimonio abierto. Ambos podrían tener affairs con otras personas. La única regla, según la versión que Frida dio años después, era honestidad mutua. Era un arreglo que sonaba progresista y moderno, pero en la práctica se convirtió en una fuente de dolor constante para ambos. Diego tenía affairs constantemente, con sus modelos, con admiradoras, con amigas de Frida. Y Frida, aunque había acordado el matrimonio abierto, sufría celos intensos. No porque Diego tuviera affairs, eso estaba permitido, sino porque algunas de esas affairs eran con personas cercanas a ella. Y la traición más devastadora llegó cuando Diego tuvo un affair con Cristina, la hermana menor de Frida. Ese affair, que Frida descubrió en el año 1934, fue un punto de quiebre, no porque violara las reglas del matrimonio abierto, sino porque violaba algo más fundamental, la confianza familiar y la lealtad básica. Frida quedó devastada, y según algunos biógrafos, fue después de esa traición que sus propios affairs se intensificaron, no solo por deseo, sino como venganza calculada. Porque Frida también tenía affairs, muchos affairs, con hombres y con mujeres. Algunas de estas relaciones eran genuinas conexiones emocionales, otras eran claramente estratégicas, formas de herir a Diego, de afirmar su propio poder en una relación donde frecuentemente se sentía impotente, o de avanzar su carrera conectándose con las personas influyentes en los círculos artísticos y políticos. Y aquí está una de las contradicciones fundamentales de Frida que la narrativa popular frecuentemente ignora. Era simultáneamente una mujer profundamente herida por las traiciones de Diego y una mujer que deliberadamente traicionaba a otros, incluyendo a Diego, como una forma de poder y venganza. No era solo la víctima en su matrimonio, era también una participante activa en una dinámica tóxica donde ambos se lastimaban mutuamente de formas calculadas. Recuerda esto sobre la complejidad de su matrimonio y sus múltiples affairs, porque en unos minutos, cuando lleguemos a su relación con León Trotsky, entenderás que Frida era mucho más estratégica y políticamente astuta de lo que se le da crédito, que sus elecciones románticas, frecuentemente, tenían dimensiones políticas, y que la imagen del artista sufriente que pintaba su dolor era solo una parte de quien era. La otra parte era una mujer que navegaba los círculos del poder con una habilidad considerable.
y espera a escuchar sobre cómo sedujo a Trotsky mientras él vivía como refugiado en su casa. Porque esa historia revela tanto sobre la Frida calculadora como sobre la Frida apasionada. En el año 1937, Diego Rivera y Frida Kahlo hicieron algo extraordinario y políticamente arriesgado. Ofrecieron su casa, la Casa Azul en Coyoacán, como refugio para León Trotsky, el revolucionario ruso que había sido exiliado por Stalin y que necesitaba desesperadamente un lugar seguro para vivir. Trotsky llegó a México con su esposa Natalia Sedova en enero del año 1937. Tenía 57 años. Era una figura legendaria de la Revolución rusa y estaba viviendo bajo la amenaza constante de asesinato por parte de los agentes de Stalin. La Casa Azul se convirtió en una fortaleza con guardias armados y medidas de seguridad extensivas. Y fue en ese contexto, con Trotsky viviendo en su casa bajo protección constante, que Frida inició un affaire con él. Según múltiples fuentes, incluyendo los diarios de personas cercanas a ambos, Frida sedujo a Trotsky de formas que eran simultáneamente románticas y estratégicas. ¿Por qué? Las motivaciones probablemente eran múltiples y complejas. Parte era atracción genuina. Trotsky, a pesar de su edad, era considerado carismático e intelectualmente brillante. Parte era probablemente venganza contra Diego por sus propias infidelidades. O parte era la emoción de tener un affaire con una figura tan importante bajo las narices de su esposa. Y parte era posiblemente política. Conectarse íntimamente con uno de los revolucionarios más importantes del siglo XX elevaba el propio estatus de Frida en los círculos políticos radicales. El affaire fue breve, duró solo unos meses, y terminó en parte porque Natalia Sedova comenzó a sospechar. Pero también terminó porque Frida se aburrió, o porque había conseguido lo que quería de la relación. Años después, Trotsky sería asesinado en esa misma casa por un agente estalinista, y Frida, que había estado tan cerca de él, fue interrogada como posible cómplice, aunque eventualmente fue liberada sin cargos. Esta historia revela algo importante sobre Frida que la narrativa popular frecuentemente ignora. No era solo una artista pasiva pintando su dolor en su casa. Era una mujer activamente involucrada en la política radical de su tiempo. Era lo suficientemente valiente o temeraria como para albergar al enemigo número uno de Stalin. Y era lo suficientemente astuta como para navegar esos círculos peligrosos de formas que avanzaban tanto sus convicciones políticas como su propio perfil. Y aquí llegamos a otra contradicción fundamental de Frida, su activismo político, porque Frida era comunista genuina, creía en la revolución, creía en la justicia para los trabajadores y los oprimidos, pero su comunismo también era performativo de formas que son incómodas de admitir. Usaba su activismo como parte de su imagen, como una forma de diferenciarse de otros artistas, y como una forma de conectarse con los círculos intelectuales y políticos que podían avanzar su carrera. Y espera a escuchar sobre cómo construyó deliberadamente su imagen visual, las cejas, los vestidos, la mexicanidad, como una marca personal. Porque lo que viene sobre la forma calculada en que Frida se convirtió en su propia obra de arte es la parte que revela cuán estratégica era sobre su legado mucho antes de que nadie imaginara que se convertiría en un ícono global. Si estas historias sobre cómo las figuras históricas son mucho más complejas que los íconos simplificados que la cultura popular crea, te fascinan. Si quieres entender las verdades incómodas detrás de las leyendas que veneramos, suscríbete a Rostros y Destinos. Porque aquí no romantizamos, no simplificamos y contamos las historias completas con todas sus contradicciones. Dale al botón de suscripción. Lo que viene después sobre la construcción deliberada de la imagen de Frida es revelador. Una de las cosas más notables sobre Frida Kahlo, y una de las menos discutidas en las narrativas populares,
es cuán deliberadamente construyó su imagen visual. Esto no fue accidental. No fue simplemente una expresión auténtica de su identidad mexicana. Fue una estrategia calculada para destacar en un mundo artístico dominado por europeos y por hombres. Las cejas unidas se convirtieron en su firma más reconocible. Pero aunque Frida naturalmente tenía cejas tupidas, las exageraba deliberadamente con lápiz. En las fotografías tempranas, sus cejas son notables, pero no dramáticas. En las fotografías posteriores, especialmente las que se hizo con fotógrafos importantes, como Nicolas Murray, las cejas están claramente acentuadas para el efecto máximo. ¿Por qué? Porque Frida entendía que en un mundo donde las mujeres se esperaba que fueran convencionalmente hermosas y femeninas según los estándares europeos, desafiar esos estándares de formas visualmente impactantes la haría memorable. Las cejas unidas eran una declaración, una forma de decir: no estoy jugando según sus reglas de belleza femenina. Los vestidos tehuana, los vestidos tradicionales del Istmo de Tehuantepec, se convirtieron en otra parte esencial de su imagen. Frida comenzó a usarlos de forma más consistente después de casarse con Diego, o parte de esto era genuina. Diego adoraba esos vestidos y Frida quería complacerlo. Pero parte de esto también era estratégico. En los círculos artísticos de París, Nueva York y otras capitales culturales, Frida era una novedad exótica. Los vestidos tehuana la marcaban inmediatamente como auténticamente mexicana, de formas que los artistas y coleccionistas europeos encontraban fascinantes. Era orientalismo, pero con Frida controlando la narrativa. Ella se presentaba como el otro exótico antes de que ellos pudieran categorizarla. Y las joyas indígenas, los peinados elaborados, el uso estratégico de los símbolos mexicanos, todo esto era parte de una construcción cuidadosa, de una imagen que era simultáneamente auténtica y performativa. Frida genuinamente amaba la cultura mexicana, pero también entendía que enfatizar esa mexicanidad de formas visualmente dramáticas la diferenciaba de otras mujeres artistas que estaban tratando de parecer más europeas para ser tomadas en serio. Era una estrategia brillante, y funcionó. Cuando Frida llegaba a una galería en París o Nueva York, era inmediatamente reconocible. No era solo otra artista, era la mexicana con las cejas y los vestidos coloridos. Era una marca viviente. Pero aquí está la contradicción incómoda. La misma imagen que Frida construyó tan cuidadosamente para afirmar su identidad mexicana y desafiar los estándares europeos de belleza femenina, eventualmente se convirtió en un producto comercial. Hoy, las cejas de Frida, sus vestidos, sus flores en el cabello, todo esto está en las camisetas, las tazas, los carteles. Es exactamente el tipo de comercialización superficial que Frida probablemente habría odiado. Pero también hay que reconocer que Frida misma participó en la construcción de su propia marca mucho antes de que esa comercialización ocurriera. No era una víctima pasiva de la objetificación, era una participante activa en la creación de una imagen que sabía sería memorable y comercializable, aunque probablemente no anticipó la escala masiva de esa comercialización décadas después de su muerte. Y esto nos lleva a otra verdad incómoda sobre Frida, su relación con la fama. La narrativa popular frecuentemente la presenta como una artista que pintaba solo para sí misma, que no buscaba el reconocimiento, que era humilde sobre su talento. Pero eso es en gran parte un mito. Frida quería fama. Quería reconocimiento. Quería ser considerada una gran artista, no solo la esposa de Diego Rivera. Y trabajó activamente para conseguir eso de formas que demuestran una considerable astucia sobre cómo funciona el mundo del arte. Cultivó relaciones con los coleccionistas importantes. Trabajó con los fotógrafos que podían crear las imágenes icónicas de ella. Se aseguró de que sus pinturas fueran vistas por las personas correctas.
y cuando tuvo la oportunidad de exponer en Nueva York y París, oportunidades que muchos artistas mexicanos nunca tuvieron, las aprovechó completamente. Esto no es una crítica, es simplemente reconocer que Frida era más astuta sobre su carrera de lo que la narrativa popular admite. No era solo una artista sufriente pintando desde su cama. Era una profesional que entendía que el talento solo no es suficiente. También necesitas saber cómo promoverte y cómo navegar las redes de poder del mundo del arte. Y espera a escuchar sobre sus últimos años y sobre cómo murió, porque lo que viene sobre el deterioro físico brutal que experimentó y sobre las formas en que incluso en la muerte su imagen fue controlada y manipulada, es la parte que cierra el círculo de esta historia compleja. Los últimos años de la vida de Frida fueron marcados por un deterioro físico devastador. Las consecuencias del accidente de tranvía que había sufrido a los 18 años nunca desaparecieron, y a medida que envejecía, empeoraban de formas brutales. Durante los años 40, Frida se sometió a múltiples cirugías en la columna vertebral. Según los registros médicos, tuvo más de 30 cirugías diferentes durante su vida. Algunas proporcionaban alivio temporal, otras empeoraban las cosas, y el dolor era constante y agotador. Para el año 1950, su condición había empeorado tanto que estaba confinada a la cama durante períodos largos. Pintaba desde su cama usando un caballete especial y dependía cada vez más de los analgésicos, incluyendo los opiáceos que eventualmente llevaron a una adicción que complicaba aún más su situación. En el año 1953 tuvo su primera exposición individual en México. Era un momento que había esperado durante años, el reconocimiento en su propio país. Pero para ese punto estaba tan enferma que los doctores le dijeron que no podía asistir a la inauguración. Frida, con la determinación que la caracterizaba, insistió en ir de todos modos. Llegó a la galería en una ambulancia, fue llevada adentro en una camilla, y pasó la noche de la inauguración acostada en una cama que habían colocado en medio de la galería, rodeada de sus pinturas y de los admiradores que habían venido a verla. Era un momento que era simultáneamente triunfante y trágico. Triunfante porque finalmente estaba recibiendo el reconocimiento que merecía en México. Trágico porque su cuerpo estaba tan destruido que ni siquiera podía estar de pie en su propia exposición. Y luego, en agosto del año 1953, le amputaron la pierna derecha por debajo de la rodilla debido a una gangrena. Era la culminación de décadas de problemas en esa pierna, que había sido debilitada por la polio en su infancia y dañada en el accidente. La amputación la devastó psicológicamente de formas que son evidentes en sus escritos de ese período. En su diario escribió: «Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?». Era una frase que se ha vuelto famosa como expresión de resiliencia, pero en el contexto completo de su diario está claro que era también una expresión de desesperación, de una mujer que estaba perdiendo pedazos de sí misma, literalmente. Durante el año 1954, su salud continuó deteriorándose. Hubo intentos de suicidio, según algunos relatos, aunque esto es disputado por otros biógrafos. Lo que es claro es que estaba en un dolor constante, a que la adicción a los analgésicos era severa, y que su estado mental estaba fragmentándose bajo el peso del sufrimiento físico constante. Y luego, el 13 de julio del año 1954, Frida Kahlo murió. Tenía 47 años. La causa oficial de la muerte fue una embolia pulmonar. Pero ha habido especulación durante décadas sobre si pudo haber sido una sobredosis, accidental o intencional. Los registros médicos completos nunca se hicieron públicos, y probablemente nunca sabremos la verdad completa. Su funeral fue un evento político. Su ataúd fue cubierto con la bandera del Partido Comunista Mexicano.
una decisión que causó controversia porque convirtió su muerte en una declaración política. Diego estaba ahí, devastado. Y según los reportes, estaba claro que a pesar de todas las traiciones mutuas, a pesar de todas las peleas, a pesar de la toxicidad de su relación, Diego genuinamente amaba a Frida a su manera complicada. Y fue después de su muerte que comenzó el proceso de convertir a Frida en un ícono. Primero, lentamente en los años 50 y 60, y luego, de forma explosiva en los años 80 y 90, cuando los movimientos feministas la adoptaron como un símbolo. Pero la Frida que fue adoptada como ícono feminista fue una versión simplificada y sanitizada. Era la Frida que pintaba su dolor, la Frida que desafiaba los estándares de belleza, la Frida que era auténticamente mexicana. Todas estas cosas eran verdad, pero eran solo partes de la verdad. La Frida completa, la que tenía affairs estratégicos, la que construía su imagen deliberadamente, la que era tan capaz de traicionar como de ser traicionada, la que buscaba la fama activamente, la que era comunista radical, pero también performativa. Esa Frida era demasiado complicada para el mercado cultural que quería íconos simples. Si esta historia te hace reflexionar sobre cómo simplificamos a las figuras históricas para que se ajusten a las narrativas que queremos creer, no puedes perderte nuestros otros videos sobre los íconos cuyas vidas reales son mucho más complejas que los mitos. Historias que desafían las narrativas cómodas con verdades incómodas. Búscalos en nuestro canal Rostros y Destinos. Entonces, ¿qué hay de Frida Kahlo más allá del icono de dolor y color? Es una pregunta que requiere que miremos las contradicciones, las complejidades y las verdades incómodas que la narrativa popular frecuentemente ignora. Frida genuinamente sufrió. El dolor físico que experimentó durante su vida era real y devastador. Las consecuencias del accidente, las cirugías múltiples, la incapacidad de tener hijos que deseaba, la amputación de su pierna. Estas no eran performances. Eran tragedias genuinas que marcaron su vida profundamente. Y Frida genuinamente pintaba ese dolor. Sus autorretratos, con sus representaciones crudas del sufrimiento físico y emocional, eran expresiones auténticas de lo que vivía. No eran solo trucos para vender pinturas. Eran intentos de procesar y comunicar experiencias que de otra forma serían incomprensibles para otros. Pero Frida también explotaba ese dolor. Entendía que el sufrimiento vendía, o que los coleccionistas europeos y americanos estaban fascinados por la artista exótica que pintaba su agonía con colores vibrantes y símbolos mexicanos, y usaba eso de formas que eran simultáneamente auténticas y estratégicas. Frida genuinamente amaba la cultura mexicana, su uso de los símbolos indígenas, su celebración de las tradiciones mexicanas, su rechazo del colonialismo cultural europeo. Estas eran convicciones genuinas. No estaba fingiendo su mexicanidad. Pero Frida también performaba su mexicanidad de formas calculadas. Sabía que los vestidos tehuana y las cejas dramáticas la hacían memorable de formas que avanzaban su carrera. Sabía que en París y Nueva York, ser auténticamente mexicana era una marca que podía comercializar. Y lo hacía de formas que eran brillantes, pero también algo manipuladoras. Frida genuinamente era comunista, creía en la revolución, creía en la justicia para los oprimidos, y estaba dispuesta a correr riesgos reales, como albergar a Trotsky, por esas convicciones. Pero el comunismo de Frida también era performativo en parte. Era parte de su imagen. Era una forma de conectarse con los círculos intelectuales radicales. Y había una cierta ironía en ser una comunista radical mientras vivía una vida relativamente privilegiada, con sirvientes, con acceso a atención médica privada, con la capacidad de viajar internacionalmente. Esas contradicciones no invalidan su activismo, pero las complican. Frida genuinamente amaba a Diego, a pesar de todas las traiciones, o a pesar de todo el dolor que se causaron mutuamente,
Había amor genuino en esa relación. Los diarios de Frida, las cartas que se escribieron, las formas en que siempre regresaban el uno al otro, todo esto sugiere que el amor era real. Pero el amor de Frida por Diego también coexistía con celos violentos, con venganzas calculadas y con una dinámica de poder que era frecuentemente tóxica. No era solo un gran amor romántico, era una relación complicada donde ambos se lastimaban mutuamente de formas deliberadas. Y reducirla a romance trágico ignora la toxicidad real que existía. Frida genuinamente era bisexual, en una época cuando admitir eso requería valentía. Sus relaciones con mujeres eran parte importante de su vida. Y el hecho de que viviera esas relaciones de formas relativamente abiertas en el México de los años 30 y 40 era genuinamente radical. Pero algunas de las relaciones de Frida, tanto con hombres como con mujeres, también eran claramente estratégicas. El affair con Trotsky, por ejemplo, tenía dimensiones políticas obvias. Algunas de sus relaciones con figuras importantes del mundo del arte probablemente tenían dimensiones de networking. Esto no significa que no hubiera afecto genuino, pero reconoce que Frida navegaba el mundo con considerable astucia. Y finalmente, Frida, genuinamente, era artista talentosa. Sus pinturas tienen un poder que trasciende el marketing y la comercialización. Son obras genuinas de arte que comunican algo profundo sobre el sufrimiento humano, la identidad y la experiencia de vivir en un cuerpo que te traiciona. Pero el talento de Frida también ha sido simplificado por la narrativa popular. No solo pintaba dolor, pintaba política, pintaba crítica social, pintaba sexualidad, pintaba identidad mexicana en formas complejas que desafiaban tanto el colonialismo europeo como el nacionalismo mexicano simplista. Reducir su arte a pinturas de dolor es hacer un flaco favor a la complejidad de su trabajo. El legado de Frida Kahlo hoy es masivo. Es una de las artistas más reconocibles del mundo. Su imagen está en todas partes, en las camisetas, en las tazas, en los carteles, en los productos de belleza. Ha sido adoptada como ícono feminista, como ícono LGBTQ+, como ícono mexicano, como ícono de discapacidad. Y todo eso tiene valor. Las personas encuentran inspiración en Frida, encuentran fortaleza en su ejemplo. Y eso es genuinamente importante. Pero también hay algo incómodo en cómo su imagen ha sido comercializada y simplificada. La Frida en las camisetas no es la Frida real. Es una versión de dibujos animados. Las cejas, las flores, la sonrisa enigmática. Es Frida sin las contradicciones, sin la astucia, sin la manipulación, sin la toxicidad, sin la complejidad. Y esa simplificación hace un flaco favor tanto a Frida como a nosotros. A Frida, porque reduce una mujer compleja a un ícono unidimensional. Y a nosotros porque nos priva de las lecciones más interesantes que podríamos aprender de su vida. Las lecciones sobre navegar el poder, sobre las contradicciones entre nuestros valores declarados y nuestras acciones, sobre cómo el sufrimiento puede coexistir con la manipulación, y sobre cómo las mismas estrategias que usamos para afirmar nuestra autenticidad pueden eventualmente ser cooptadas por el mercado. Frida Kahlo, más allá del icono de dolor y color, es una mujer que era simultáneamente víctima y victimaria, artista genuina y autopromocionista calculadora, radical política y performer de radicalismo, amante apasionada y manipuladora estratégica, auténticamente mexicana y performativamente mexicana, sufriente genuina y explotadora de su propio sufrimiento. Todas estas contradicciones pueden ser verdad simultáneamente, y reconocerlas no disminuye a Frida, la hace más humana, más interesante, más relevante. Porque la lección final de Frida Kahlo no es que debemos sufrir hermosamente o que debemos ser auténticos sin importar el costo. La lección es que podemos ser todas estas cosas complicadas y contradictorias a la vez, que podemos sufrir genuinamente y también explotar ese sufrimiento, que podemos ser auténticos y también performativos, que podemos amar genuinamente
y también manipular, y que nuestro legado probablemente será simplificado por las generaciones futuras de formas que ignoran estas complejidades. Pero eso no significa que esas complejidades no existieran. Frida Kahlo merece ser recordada como era, no como el ícono simplificado en las camisetas. Merece ser recordada como una mujer extraordinariamente talentosa y extraordinariamente complicada que navegó un mundo difícil con astucia, a dolor, amor, manipulación, autenticidad y performance, todo mezclado de formas que desafían la categorización simple. Esa es la Frida más allá del icono de dolor y color, la Frida real, complicada, contradictoria, fascinante y mucho más interesante que la versión que el mercado cultural nos vende,